Hermano, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en esta mañana, hermanitos. Estamos felices y contentos de poder arrancar un nuevo día, gracias a Dios, siempre una nueva oportunidad que nos da para poder seguir aprendiendo más de su palabra. Y en esta mañana yo les quiero compartir una porción de la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 40, del versículo 1 al versículo 8. El tema que les quiero compartir en esta mañana titula Características de un siervo, hermanos. Y es que, hermanos, algo que nosotros debemos de aprender es que nosotros somos siervos y debemos de comportarnos como tal siempre dentro de la iglesia y en cualquier lugar en donde nos encontremos, porque somos siervos, siervos del Señor. Y nosotros debemos de actuar como José actuó en este caso. Él actuó como un siervo y vamos a ver su ejemplo. Y de esa manera vamos a ver, hermanos, las características de un verdadero siervo. En el versículo 1 dice que aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Entonces podemos ver que el jefe de los coperos y el panadero tal vez hicieron algo malo en contra del Faraón, y Faraón se enojó y los metió a la cárcel. Y justo ambos fueron metidos a prisión en la cárcel donde estaba José. Todo esto, hermanos, podemos ver que fue movido por Dios para que José pueda hacer lo que más adelante va a hacer en la vida de ambos y lo que va a suceder más adelante también en capítulos posteriores. Pero en el versículo 4 dice la palabra de Dios: y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Ahí está el punto, ahí podemos ver la primera parte. Cuando llega el jefe de los coperos y el panadero a prisión, el capitán de la guardia dice que los puso bajo el cargo de José. José era el encargado de ellos. Quien quiera diría como encargado se iba a aprovechar de ellos o iba a hacer que ellos les sirvan. Pero José no hace eso. El versículo continúa diciendo: y él les servía, y estuvieron días en prisión. José era el encargado tanto del copero como del panadero. Pero en ningún momento, hermanos, él se aprovechó. Al contrario, él sabía: soy un siervo, y lo que hizo fue servirles. Y es lo que debemos de hacer, hermanos. Nosotros debemos de servir. Tal vez tenemos gente bajo nuestra autoridad, bajo nuestro cargo, pero, hermanos, en lugar de aprovecharnos de las personas, en lugar de esperar que ellos nos sirvan, nosotros debemos de servirles a ellos. Ahí es donde se ve nuestra humildad. José, hermanos, sirvió, y ahí es donde se vio su humildad. Él no esperó a ser servido. Él comenzó a servir, a pesar de que ellos estaban bajo su cargo. Él no dijo, me van a servir, sino, hermanos, él, siendo un verdadero siervo, comenzó a servir tanto al copero como al panadero. Y es algo, hermanos, que nosotros debemos imitar, tanto en tu hogar, tanto en tu trabajo, en todo lugar donde te encuentres, hermanos. Sirve con humildad, no esperando a que te sirvan, no esperando tal vez un reconocimiento, sino hazlo de corazón, entendiendo que estás sirviendo al Señor. El versículo 5 dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, estaban arrestados en la prisión. Tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Verso 6. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Manos, algo que José como siervo hizo es que él no fue indiferente ante la necesidad o ante el pesar de las personas. José vio que el panadero y el copero estaban tristes, y él fue y les preguntó. Él no dijo, ya se les va a pasar, ¿no? Ya en algún momento van a dejar de estar tristes. No, él no fue indiferente. Él fue y preguntó, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están así? ¿No? ¿Ha pasado algo? Y es lo que hace un siervo, hermanos. Un siervo, hermanos, no es indiferente ante la necesidad de las personas. Un siervo, hermanos, no es indiferente ante la situación por la cual está pasando una persona. Tal vez hay gente que está pasando por momentos difíciles en nuestro hogar, en nuestro trabajo, pero a veces nosotros nos portamos de una forma indiferente. Hermanos, no nos comportemos así. No seamos indiferentes. Al contrario, si vemos que alguien, hermanos, está pasando por un momento difícil, o tal vez su estado anímico ha bajado o ha cambiado, estemos ahí, hermanos, para ver qué es lo que necesita y qué es lo que podemos ayudar. Entonces, hermanos, un siervo no es indiferente ante las necesidades de las personas. Y luego el versículo 8 dice: ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Hermanos, José estuvo dispuesto a ayudar.
Hermanos, no seamos indiferentes ante las necesidades de las personas, y no solo eso, sino que como siervos estemos dispuestos a ayudar a las personas. José lo hizo. Él dijo, dígame cuál es su sueño, yo, gracias a Dios, lo voy a interpretar, porque de Dios son las interpretaciones. Entonces José estaba, hermanos, dispuesto a ayudar tanto al copero como al panadero. Es algo que como siervos, hermanos, nosotros tenemos que hacer, estar dispuestos a ayudar a los demás. De esa manera se ve nuestro servicio también. Entonces hemos visto tres características de un siervo, hermanos. Un siervo sirve con humildad, un siervo, hermanos, no es indiferente ante las necesidades de las personas, y un siervo, hermanos, está siempre dispuesto a ayudar a todos. Esas características debemos de reflejar también en cada una de nuestras vidas. Espero que haya sido de bendición, hermanos, este devocional. Les animo a seguir adelante, no se rindan, no se desanimen, sigamos buscando al Señor con todo nuestro corazón, y espero que hoy tengan un excelente día y tengan también una excelente semana. Que Dios los bendiga, hermanitos. Bendiciones.